¿Cómo está, estimada? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de bueno? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro. Después de que, bueno, esta materia de psiquiatría, después de un proceso de psiquiatría bastante fuerte, pero Ajá. aquí continuamos. Voy a solicitar casualmente a mi doctor que me haga una nota porque estoy atrasado en varias clases por exactamente ese tema. A ver si Entiendo. algunos profesores, con el único profesor que no hubo viabilidad es con el profesor Yepes, que es un dolor de cabeza, pero de pronto con los demás profesores sí puedan entender que esta es una condición de salud, ¿no? Claro, por supuesto. Hay que entenderlo. Así es. Bueno, por ahora veo que hay 6 aquí participando. Ya yo estoy grabando, eh, porque sí, me fue un poquito complicado el tema de que por el Teams, yo pensaba que ese es el Teams que usa la universidad y yo pensé que estaban grabando, pero tampoco. Y el Meet tampoco quiere grabar, así que bueno, es una serie de circunstancias. Y empiezo la clase es porque el Zoom solo me permite 1 hora, así que incluso a veces hasta menos, se va dañando, y también porque es que yo no, como yo uso Meet realmente en Udelas, yo no he hecho una compra de el Zoom más grande, porque yo tengo que usar el Meet. Pero bueno, como esta clase pues es una clase eh, especial, entonces pues vamos a tratar de empezar. Así que por favor, si pueden mandarle un mensajito de nuevo a sus compañeros para que pues traten de entrar lo más pronto que puedan. Agradecería un poco. Profesor, una consulta. Buenas tardes, Lisbeth Buenas tardes. Stanley habla. Como no digo. Bien, profe, ¿cómo le va? Sí, mire, es que yo aquí estoy viendo la creación de banco de preguntas. Ajá. Entonces yo tenía como mis preguntas en un Word. No sé si él adjuntó eso. Sí, es un Word, es así mismo, es Ah, un archivo simple, es una tarea simple donde usted coloca sus preguntas. eh, Usted tiene que buscar también información adicional que no sea nada más la que está ahí, que se ha dado. Y así como si usted estuviera dando como una especie de respuesta, no, obviamente que no toda la respuesta, pero sí una respuesta más o menos. Es la listo, forma, profe. Entonces lo hice bien. Voy a subirlo. sí, correcto. Bien, yo tengo aquí ya bastantes que no he revisado, pero voy a ir trabajando con las que ya sí he revisado. Bien, aquí parece que ya estamos, ya vemos más. Bueno, no tantos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustedes son bastante. Este curso casi es de 50 personas. Sí, precisamente esa es la razón por la cual cambié a Zoom, porque estoy tratando de mantener la clase grabada, porque en las otras ocasiones solo lo he hecho con voz, y pues yo prefiero la grabación completa. Por eso es que tuve que cambiar y cambiar hasta que llegamos a este Zoom. Bien, entonces voy a empezar, porque aquí ya veo que hay bastantes. Estoy tratando de admitirlos a todos. Tenemos 13. Y de los que están aquí, de los que están conectados, ya todos mandaron sus preguntas. Profe, yo estoy enviando las mías. Ok, ¿por qué les pregunto esto? Mire, es muy importante que usted mande sus preguntas, y yo las dividí en 4 para hacer una especie de 4 módulos. Entonces usted por módulo
haga sus preguntas y suba esas preguntas. Ojo, también tiene que buscar un enlace adicional, no solo los que yo le di, y tratar de contestarse usted mismo sus preguntas, aunque sea un poquito, con un texto, con algo. No necesariamente es que usted obligatoriamente tenga que contestar, porque obviamente usted está haciendo la pregunta. Pero sí es importante que trate de contestarla con algún enlace que usted mismo dé. ¿Para qué son estas preguntas? Son como si fueran sus parciales. Así que todos tienen que subir las cuatro tareas para que se conviertan en cada uno en un parcial. Y al final, o el examen final, es un video de las preguntas que a usted le llamó más la atención o le parecieron más importantes, donde usted hace un video de esa respuesta que se dio. Ese es el examen final. Entonces, eso está claro. Yo lo que quisiera es que de los que están aquí, que no hayan subido preguntas todavía, si tienen preguntas, para que la hagan de una vez aquí en la clase. A ver, por favor, esta clase es para eso, para tratar de contestar preguntas. Hola, profesora. Yo no Ajá. he hecho las preguntas, pero tengo una duda sobre las preguntas. ¿Las Sí. preguntas van en base a la psiquiatría forense o medicina legal? No, psiquiatría forense. Psiquiatría. Psiquiatría forense. O sea Psiquiatría. que, un ejemplo, una pregunta podría ser, ¿qué es la psiquiatría? Lo que pasa es Por que decir usted algo. tiene que, perdón, José, usted tiene Ajá, que leer el ajá. material que se le ha dado, que es una Sí, revista. sí, yo De lo estoy ahí es que leyendo, una usted saca revista las preguntas. virtual. De ahí usted saca las preguntas. Por eso es que usted puso aquí un concepto. Ah, ok, ok. O sea, vos pone así, módulo 1, introducción, historia de conceptos médicos y jurídicos. O sea, Pero usted puede, no, tendría que leer nada más todo su pregunta. esto. Nada más su pregunta y usted trata como de darle una respuesta. Ah, ok, Puede ser una cosa ok. sencilla. Ah, mire que no le estoy pidiendo nada extraordinario, solo preguntas. No le estoy diciendo cuántas preguntas. Usted puede poner todas las preguntas que usted quiera en uno solo. Cada uno de las cuatro tareas, usted puede poner la cantidad de preguntas que usted quiera. Y se trata de dar una respuesta y tiene que poner ahí de qué sitio web usted buscó la posible respuesta. Ese es su examen o tareas que le vamos a poner como evaluación de parcial. Tiene que es una tarea bien sencilla, porque nada más se trata de que usted mismo busque la información y que usted mismo trate de darse una respuesta. Con la idea de que en estas clases, y veo aquí, hay varios en el chat diciendo que no se pueden conectar y que etcétera. Por eso es que yo trato de evitar tanto el tema porque yo sé que todo el mundo no se puede conectar y a ciertas horas específicas. La otra vez lo hice sábado y tampoco fue posible. Entonces, bien. ¿Alguien más de los que están aquí, por favor? La clase no es nada más para que usted se conecte y yo piense que usted está ahí, ya está su nombrecito ahí, de que usted está aquí supuestamente escuchando. Las clases son para participar. Así que, por favor, preguntas de los que están aquí. Profe, si quiere podemos utilizar una de las que yo puse. Por ¿Qué supuesto. son sí, ¿qué son los síndromes cerebrales orgánicos? Ok, lo que pasa es, Liz, por ejemplo, en el caso de los síndromes cerebrales orgánicos, que nosotros necesitamos la información general. Entonces, la información general es que aquí en Panamá, por ejemplo, cuando hemos tomado o alguna persona está en la cárcel, etcétera, nosotros siempre la vemos como alguien que es un criminal, es un maleante, es un peligro, etcétera, pero no hemos estudiado si realmente el problema que tiene esa persona es un problema cerebral orgánico. Quiero decirles que aunque no tenemos una estadística seria, quiero decirles que en la cárcel nuestra hoy en día se encuentran muchísimas personas eh, encarceladas, condenadas incluso por delitos que fueron cometidos por problemas a nivel cerebral. Es decir, que la persona lo que tiene es un problema a nivel cerebral. Ahora, ustedes que están estudiando esta carrera, a ustedes generalmente el sistema tradicional inquisitivo, aunque ya estemos en el penal acusatorio,
enseñó a que todo el tiempo el derecho casi siempre se ve desde la perspectiva de la criminalidad y de la culpabilidad. Entonces, se trata de culpar al individuo y se trata de poner, e incluso hay personas que dicen que, por ejemplo, la psiquiatría, la psicología forense, lo que tratan es como de excusar a las personas criminales. Y yo quiero que ustedes se lleven de esta clase particularmente que la psicología y la psiquiatría no son excusología, son explicaciones serias científicas de lo que pasa por la mente de un individuo, especialmente un individuo criminal o que ha cometido un delito. Los trastornos cerebroorgánicos se refieren a que son completamente orgánicos, completamente del cerebro, desbalances químicos o morfológicos del cerebro, que obviamente al tener ese problema morfológico o químico desbalanceado en su cerebro, su conducta se ve afectada. Su conducta se ve afectada porque esta persona puede tener niveles de impulsividad muy altos que no están específicamente relacionados con su personalidad, sino con neurotransmisores que afectan esa impulsividad o demasiado enojo, ira o expresiones de ira o enojo. Casi siempre oímos el tema ese de que las personas tienen que hacer clases de control de ira. Pero si tengo un problema morfológico orgánico, por mucho que yo trate de ayudar desde el punto de vista de un cambio con una terapia para control de ira, lo más probable es que a la vez necesite esa persona medicamentos, que ahí es donde entra la psiquiatría. Medicamentos para poder controlar esos neurotransmisores. Y no todos los neurotransmisores a nivel del cerebro que estén funcionando mal pueden ser medicados, no todos. Eso los psiquiatras buscan la manera de saber con cuáles se puede trabajar y con cuáles no. Así que es importante la pregunta de Liz, porque los abogados, el derecho tiene que saber cuando esta persona, sea que usted sea el abogado defensor o que sea el fiscal o la parte acusadora, todo el engranaje gubernamental tiene que saber, y si es derecho civil también, por supuesto, derecho de familia, tiene que saber que hay trastornos que no están relacionados necesariamente con la personalidad, sino que también pueden estar relacionados con desbalances bioquímicos. Ahora, podríamos decir que esos son menos, o sea, que ocurren con menos frecuencia, pero también puede pasar algo. Una persona puede estar actuando normal, ser normal, dentro de lo que nosotros llamamos normal, pero un accidente, un simple accidente que le afecte áreas importantes del cerebro pueden cambiar su forma de actuar. De hecho, hay conocido en el mundo un caso muy famoso en el cual una persona desafortunadamente le entró en su cabeza un pedazo de palo, básicamente, que entró en el cerebro, no lo mató, lo lograron sacar eso del cerebro y sin embargo esta persona, de la persona que era a la persona después de esta cirugía, era otro totalmente. Tanto que incluso se volvió criminal. Sus actuaciones eran criminales. Entonces, esas son explicaciones a nivel de desórdenes bioquímicos que están a nivel del cerebro y trastornos que ustedes van a encontrar que están relacionados con la parte bioquímica. Son a los que Liz se refería cuando hablaba de trastornos bioquímicos o trastornos a nivel del cerebro o tallo cerebral o esas áreas en las que se obnubila el pensamiento, el análisis crítico, la forma de actuar de una persona. Ese es más o menos en general. No sé si hay alguna otra pregunta de los que están aquí. Por favor. A ver, aquí están bastantes. Davis,
Cecilia, Isabel. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Minerva, diga. Ajá, yo no sé, bueno, disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero yo que me pregunto siempre cuál es la diferencia que hay entre un psiquiatra y un psicólogo, porque cuando alguna persona tiene alguna situación, va al psicólogo y el psicólogo lo refiere al psiquiatra y yo digo, bueno, a veces yo pensaba que estudiaban algo lo mismo o parecido y entonces no, quisiera Sí, tener esto más claro. sí, Minerva, es muy importante su pregunta, porque sí son parecidas, sí son parecidas y a la vez son diferentes. El parecido es en cuanto a que trabajan con la conducta humana. Lo que hacen los psiquiatras y los psicólogos es trabajar con los humanos y su conducta. Ahora, un psiquiatra estudia medicina, él se gradúa de médico y hace una especialidad que se llama psiquiatría, hace una especialidad en psiquiatría que lo certifica como alguien que conoce sobre la conducta humana, pero está muchísimo más dirigido al conocimiento, por ejemplo, bioquímico del cerebro, incluso el uso de medicamentos para el cerebro, porque además él es médico y sabe también esa situación que tiene que ver con la forma en que actúa el cerebro y el ser humano. El psicólogo estudia psicología. Sin embargo, él solo como psicólogo no puede trabajar en un campo tan grande como el forense. Tiene que estudiar una especialidad en el área psicológica jurídico forense. También tiene que saber de psicología clínica porque él también tiene que saber definir la personalidad, la conducta y la manera de actuar del ser humano. Sin embargo, no puede recetar porque él no es médico, ni puede llegar al campo netamente de lo bioquímico. Entonces, estudian cosas muy parecidas, pero el campo de actuación es un poco diferente porque uno es médico y el otro no. Pero ambos pueden explicar la conducta humana en el campo forense bajo las condiciones que cada uno conoce. Por ejemplo, un psiquiatra puede definir perfectamente si una persona bajo medicación, la persona podrá actuar lo más sano posible. Nos ha pasado. Con esquizofrenia, por ejemplo, hay esquizofrenias diferentes. Hay personas que bajo medicamentos esquizofrénicos o para la esquizofrenia pueden actuar perfectamente normal en sociedad. De modo que no es una persona que crea un problema porque siempre y cuando se tome sus medicamentos, las personas ni siquiera notarían que tienen algún trastorno como el de esquizofrenia. Mientras que hay otro tipo de esquizofrenia que requieren, además de la medicación, terapia psicológica. Porque la persona tiene otros componentes emocionales que no se pueden tratar solitos con la medicina. Entonces, ese es el campo nuestro, pero en el campo forense podemos dar mucha información a ambos campos para tratar de que en esos dos, desde esos dos escenarios, el juez pueda saber conducta, pueda saber emociones, pueda saber información, porque el juez sabe de derecho. El juez sabe de derecho y por eso él pide a peritos expertos en diferentes tipos. El juez puede pedirle hasta un informático forense, le puede pedir hasta un ingeniero, un arquitecto que le explique cosas forenses que él no sabe, para poder dar pues, una sana crítica de un juicio en algún caso específico. Entonces, por eso, la psicología y la psiquiatría son auxiliares también de la justicia, porque el juez no sabe de psicología, no sabe de psiquiatría y le pide a estos expertos que le ayuden para tomar decisiones. El campo psiquiátrico va a tratar de trabajar más dentro de lo bioquímico, el uso de medicamentos, etcétera, y la psicología va a tratar de darlo mucho más dentro de lo que es la explicación de la conducta humana, dentro de lo que nosotros llamamos ciencia social, mientras que la psiquiatría entra de las ciencias exactas más del área médica y la psicología del área social.
Esto es importante porque un psiquiatra muchas veces probablemente no va a trabajar con lo social y un psicólogo no sabe sobre lo bioquímico profundamente porque esa no es su experticia. Entonces, ambas son muy buenas, pero en esta clase ustedes están hablando porque la malla curricular de ustedes solo les habla de psiquiatría forense. Ahí es un error que tuvieron desde que le crearon la materia, porque ya en otras facultades ya se habla también de la psicología forense. Pero en este caso, pues ustedes tienen la psiquiatría. Y, Profesora, una pregunta. dígame, Liz. Sí, con respecto al mismo área que acabamos de tocar, eh, voy a referirme ya en sí a las medidas curativas que otorga este nuevo sistema penal acusatorio. Y mi pregunta venía siendo, o sea, con relación a estas medidas curativas, al momento de establecer las medidas curativas, a la persona se le lleva a un centro médico de atención de salud mental. Entonces, mi pregunta es como, ¿qué tan ciertas o qué tan, o sea, dentro de esas, voy a reformular la pregunta, dentro de esas citas al lugar, se garantiza un cambio del individuo? O sea, ¿se puede reformar el individuo o eso quién lo determina con exactitud? Eso es un problema grave que tenemos en nuestra sociedad, Liz. En otros países, vamos a hablar de Estados Unidos, que es el que más tenemos claro, porque vemos mucho de sus series y sus cosas, aunque también he tenido la oportunidad de ver algunas de Europa. Las personas se les puede mandar a instituciones psiquiátricas o instituciones de la conducta humana para ser, en teoría, reformados. Sí, aunque la palabra reformado no sería lo correcto, sino terapéutico. O una mejora de su conducta. De hecho, hoy en día existe la jurisprudencia terapéutica, que trata más de irse hacia el lado de la terapia que hacia el lado de las cárceles tradicionales como las que nosotros tenemos, que en realidad no ayudan a nadie, ni mejoran la conducta de nadie, ni nada por el estilo. Ahí solo son depósitos humanos. Pero Panamá no tiene esos lugares. Pueden darle medida curativa, pero a esa persona realmente sí nada garantiza que va realmente a ir y que va a cumplir. O las veces que pocas veces que lo hace, realmente no hay alguien que esté vigilando que haya ido a un proceso terapéutico. O que ese proceso terapéutico, porque puede haber ido a 3, 4 citas, o quizás nada más fue a 2, pero el hecho de que haya ido no significa que haya mejorado. Entonces, Panamá ahí tiene una falla enorme. Habla de medidas curativas, pero no las tiene donde implementarlas a ciencia cierta realmente. Entonces, pero sí, Liz, una persona que en teoría se haya demostrado, el psicólogo y el psiquiatra forense hayan demostrado que con un tipo de terapia para ayudarlo terapéuticamente puede cambiar su conducta, sí es viable, sí es posible. De hecho, nosotros creemos más en ese tipo, aunque sea que vaya a la cárcel, pero que en la cárcel también tenga procesos terapéuticos, porque la idea es que la persona, primero la idea es prevención, que no ocurra y que no vaya a la cárcel. Pero si va a la cárcel, entonces que tenga cómo entrar en lo que se llama prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención secundaria es cuando la persona todavía está en la posibilidad de una mejora significativa. Y la terciaria es una intervención profunda de personas que han cometido graves delitos que pudieran ser también objeto, de acuerdo a la psicología o a la psiquiatría, a la evaluación, que pudieran ser objeto de cambio de su conducta, que es lo que en teoría nosotros deberíamos tener. Porque las cárceles, como las tenemos hoy en día, realmente no son un lugar donde se está cambiando conductas. Estamos depositando gente ahí. Además son muy maltratados porque realmente el sistema piensa que cuando tú entras a la cárcel tú pierdes todos tus derechos.
Y todos aquí sabemos que el derecho que se pierde realmente al entrar a la cárcel es el derecho a la libertad, nada más de movimiento, pero tus otros derechos están iguales. Por lo tanto, tú debes comer, dormir, tener ambiente saludable, toda esa serie de cosas, pero ahí todas nuestras cárceles tienes mala alimentación, te tratan mal, no duermes adecuadamente, etcétera. Entonces, menos de ninguna manera ahí se está haciendo nada. Ahora, yo no quiero quedarme solamente en el aspecto, Liz, de la psicología o psiquiatría forense, bueno, en este caso psiquiatría forense, para las cárceles o para el criminal. Esto no solamente funciona ahí, esto también funciona para el derecho civil y también funciona para el derecho de familia. Porque en general lo que se hace es que el psiquiatra forense, vamos a quitar ahorita la psicología, aunque hace bastante parte de la función, la psiquiatría forense es una manera de ayudar a explicarse la conducta humana precisamente en situaciones de donde hay o una delincuencia o un delito o se comete un delito de tipo penal o un delito de tipo civil o creo que lo estoy diciendo mal, o una falta en el campo civil o una situación con la familia. Por ejemplo, los casos en los que se pide que haya reglamentación de visitas, que haya la patria potestad, el tema de la paternidad, el tema de la maternidad y otra serie de cosas que suceden dentro de la familia, la violencia doméstica, que está tipificado ya como delito, pero que también podemos ver desde otro campo. Entonces, la psiquiatría y la psicología realmente son ciencias auxiliares para que la justicia tenga mejor forma de actuación. En teoría, deberían usarse, motivar más al aspecto civil, al aspecto penal, al aspecto de familia, para que pudiesen los jueces tomar mejores decisiones cuando van, pero lo que toca Liz, o lo que dice Liz es muy importante porque entonces, si yo lo voy a ayudar, mandándolo a un lugar donde lo van a mejorar por un tratamiento, pero no existe ese lugar, entonces no está sucediendo nada que sirva. Lastimosamente, Panamá tiene eso. Nosotros no tenemos ni un solo hospital que sea hospital psiquiátrico de tipo penal. No hay. Estados Unidos tiene cárceles con, como hospital psiquiátrico, donde tienen a todos sus grandes psicópatas y otro tipo de individuos, que por lo menos tratan de, por el tiempo que estén allí, darles terapia y a los que pueden ayudar y a los que no pueden, pues permanecen allí, pero bajo tratamiento, siguen un tratamiento, que es lo que nosotros deberíamos tener. Y no sé si de todas maneras, que me fue quien me había estado preguntando en antes sobre la diferencia entre psicología y psiquiatría, creo que la Minerva, me parece que se desconectó, porque quería estar clara de que había respondido eso. ¿Alguien más de los que están aquí tiene preguntas? Profa, yo no estoy desconectada, estoy en la... Perdón, no te veía. Pero Disculpa. yo silencié el micrófono. Ok, entonces, pero le quedó claro. Me interesa que Sí, profesor. me quedó claro. Isabel, ¿ibas a hablar? Dígame. Sí, una de las preguntas que yo hice en base al módulo número 1 fue, ¿qué etapas son las que evalúa el psiquiatra forense a una persona? Ok, esto es muy importante, Isabel, porque no hay una regla. Yo quisiera que ustedes, yo sé que les cuesta porque ustedes vienen de un sistema educativo, el sistema educativo panameño tiene 40 años de atraso, y nos han enseñado mucho lo que es el modelo tradicional conductista y que se apega a evaluaciones, números, promedios y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo sabía que me iba a pasar esto, el Zoom me está diciendo que la reunión termina en 10 minutos, así que esto es bien complicado con el Zoom también. Bien, es un poco complicado tocar el tema de cuáles son las etapas, porque cada psicólogo, psiquiatra, tiene un proceso de cómo atender.
obviamente tiene que entrevistarse con la persona que es, digamos, la etapa principal. Luego viene una etapa donde depende de cuántas citas tenga que hacer esa persona para poder entonces saber toda la información, después presentar un informe que el informe tenga toda la información que el juez necesita. A veces el juez solamente quiere saber un detalle y ese es el que pregunta. Y no toda la información que pudiera dar un psiquiatra o un psicólogo, sino nada más una o dos preguntas. Quiere saber sobre la peligrosidad de un individuo y eso es lo único que el psiquiatra tiene que responder. Quiere saber si la persona puede dársele permiso para salir de la cárcel, para trabajar, y eso es solamente lo que quiere saber. Así que eso depende. No hay una etapa, no hay nada que esté formalizado que tiene que ser exactamente de esta forma, porque no es así. Depende del caso, de la situación y el momento. Obviamente siempre habrá una primera entrevista bajo, posiblemente se necesiten varias entrevistas más y recabar información. Recabar información que sea del individuo, de alrededor del individuo, de pruebas. Bueno, en este caso los psicólogos son los que ponen las pruebas, los psiquiatras no ponen pruebas, de pruebas psicológicas que el psiquiatra puede pedirle al psicólogo o que el psicólogo forense aporte, para entonces hacer todo eso junto y dar un juicio final. Esas más o menos serían lo que nosotros llamaríamos algo de paz. ¿Contesto, Isabel? Sí, profesora. Ana Cristina. Profesora, Ajá, Ana Cristina, dígame. profe, ¿cuáles son las principales características del dictamen pericial? Ok, igual como la pregunta anterior, los dictámenes periciales tienen que tener, obviamente, un párrafo que esté con las generales del individuo, un párrafo o áreas que estén definidas de la entrevista, cómo fue que se hizo en esa entrevista, todo lo que se ha trabajado con la persona. Tiene que tener un párrafo de análisis de datos o de los análisis de los datos recabados y tiene que tener conclusiones y recomendaciones. La firma del experto con su idoneidad profesional, porque tiene que tener la idoneidad profesional para poder ejercer, sea como psiquiatra forense o como psicólogo forense. Esa es más o menos la estructura de un informe forense. Obviamente esa estructura está detallada y determinada por todo lo que haya tenido que hacer para llegar a eso. Las entrevistas que ha tenido que hacer, con quién ha tenido que hablar, cómo ha tenido que, para poder llegar a ese dictamen que puede ser que indique que la persona es o no peligrosa, que la persona es una persona, hacer todo el análisis de la personalidad para definir, por ejemplo, uno de los casos en los que más he trabajado son los casos de daño moral, en donde se determina si la persona está lo suficientemente afectada que determine que efectivamente tiene un daño moral para que sea resarcido económicamente por el daño moral. O si lo está... ¿Cómo se determina eso? Disculpe. Ahora, si es al revés, que se está pidiendo evaluar al que hizo el daño, qué tan grave o qué tan dañado está esa persona, como por ejemplo si es un psicópata, si es una persona con una psicosis, que la diferencia del psicópata es que sabe lo que hace, la psicosis no. En la psicosis hay esquizofrenia, enfermedad mental, los trastornos orgánicos, ese tipo de cosas que la persona es inimputable porque no sabe, mientras que el psicópata, a pesar de que está enfermo mentalmente, sí sabe lo que hace, por lo tanto es más imputable. Pero aquí en Panamá nada más se ve imputable e inimputable, y en realidad no debería ser así. Hay un intermedio, y ese intermedio es el que no hay para ayudar a la persona. Entonces, Profe, perdón, Ana Cristina, me decía algo. En los casos, profe, donde, por ejemplo, el culpable, de que se han dado casos donde ha matado de que el papá y la mamá, ellos directamente, obligatoriamente le tienen que hacer ese examen. A todo el mundo tienen que hacerles exámenes psicológicos, psiquiátricos, forenses. Todo el mundo.
De hecho, una de las grandes cosas que ustedes van a heredar, porque ya ustedes son estudiantes de Derecho de esta época, en la época pasada no, que es que el Instituto de Medicina Legal ahora tiene todos, en su mayoría, los peritos forenses que se necesitan. Me refiero a las especialidades. Obviamente no todo el personal, o sea, no todos, pero cantidad me refiero, pero sí tiene psicólogos, psiquiatras y toda clase de posibles necesidades de experticia forense o pueden optar por buscar si los necesitan. En el caso del sistema tradicional, pero también existen los peritos privados. Yo, por ejemplo, soy psicóloga forense, pero del área privada. Ya, yo no trabajo para el Estado. Entonces, todas estas personas hacen evaluaciones para ayudar al juez. Recuerden que era más o menos lo que Liz estaba preguntando. Uno dice, pero el juez es el que determina. O sea, nosotros no determinamos nada. Nosotros decimos si la persona realmente es peligrosa o no peligrosa. Por ejemplo, el daño moral, que creo que era lo que estaba preguntando Liz, ¿cómo se determina? Haciendo una evaluación psicológica. Nosotros sabemos hacer eso, una evaluación psicológica para determinar si la persona está afectada. Hay pruebas, hay entrevistas, hay cosas que nosotros hacemos o hace el psiquiatra forense, evaluaciones para lo que estamos entrenados que determina si la persona está afectada, si tiene una enfermedad mental causada o un trastorno mental causado por el daño que le hicieron. Por ejemplo, estrés postraumático es el más común en accidentes de tránsito o en un abuso sexual o ese tipo de cosas. Queda siempre el estrés postraumático, pero a veces quedan otros, muchísimo más graves. Por ejemplo, un caso que atendí no hace mucho, explotó un edificio, una parte del edificio, y las personas que estuvieron en ese edificio, eso no es un delito doloso. Allí ocurrió una catástrofe por una negligencia de otro apartamento. Y todo el daño, imagínense el daño de ver tu casa destruida, en el caso que me tocó a mí, la familia, atender todo eso. La niña todavía, esto sucedió hace más de 5 años y ella todavía presenta estrés postraumático. Eso es un daño moral. Ahí está clarito que esa persona, esa negligencia le causó ese daño moral y requiere un resarcimiento. Este es un caso civil en donde se le está pidiendo resarcimiento a los causantes de la negligencia para pagarle una indemnización a esta persona por todo el daño que ha sufrido. ¿Contesto tu pregunta, Liz? Sí, profesora, me encantó. Ok. ¿Alguien más? Por favor, vamos Buenas a noches, aprovechar el profesora. tiempo. Buenas Dígame, tardes. dígame, Pompilio. Bueno, yo lo que tenía era de pregunta era, ¿el peritaje psiquiátrico es una figura que se toma realmente en consideración en la administración de justicia? Hoy día sí. Como les dije hace un ratito, Pompilio, muchas veces pasa, o pasaba antes que no. De hecho, lo que el sistema penal acusatorio vino a traer de aporte fue precisamente el uso de los peritajes o de los peritos. Tiene sus fallas porque no puedo decir que el sistema penal acusatorio es una maravilla, pero ha mejorado mucho lo que quizás el inquisitivo no tenía, porque el inquisitivo también tenía sus ventajas, pero no se usaba tanto el peritaje ni se tomaba en cuenta estas cosas. Hoy día sí. Hoy día sí el experto es llamado para que apoye la acusación o apoye la defensa y el juez pueda tomar mejores decisiones. Claro, yo no voy a entrar en el detalle profundo de nuestros problemas de la administración de justicia de nuestro país. Estoy hablando de la parte, en teoría, común y corriente que sí he participado en muchísimos casos a nivel de corte, de todo, tanto de delitos en el tipo penal como también en el área civil y en el área de familia. Y sí llaman y toman en cuenta lo que hizo el psicólogo forense o lo que me ha tocado estar con el psiquiatra también el mismo día que nos citan a los dos para informar sobre el caso. O sea que